Gremios de la producción aseguran que el gobierno quiere implementar un apagón industrial total entre el 15 y el 31 de diciembre, aunque esa decisión no ha sido comunicada oficialmente. En la madrugada hubo apagones en algunas ciudades del país y la ministra de Energía encargada los atribuyó a desconexiones en el sistema eléctrico nacional. La Asamblea pidió que mañana comparezca el sector de seguridad para que confirme si compró el sistema Pegasus con el que se puede espiar a las personas. Una paranoia recorre ciertos sectores de la sociedad por su posible uso. Extensas zonas arroceras del Guayas lucen secas y con enormes grietas por la falta de lluvias. 40.000 agricultores están afectados y aseguran que la producción de invierno se retrasará. La revista estadounidense Time incluyó a la fiscal Diana Salazar entre las 100 personas más influyentes del 2024, en su caso por su lucha contra la corrupción y el narcotráfico. En alerta, 7 millones de personas en 7 condados del noreste de Estados Unidos por intensas nevadas y lluvias heladas que afectan desde hoy. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lanzó un mensaje al pueblo iraní, diciéndoles que pronto serán libres de un régimen que los oprime, refiriéndose a los extremistas líderes religiosos, los ayatolás. La ecuatoriana María Sol Naranjo, de 17 años, obtuvo medalla de oro en el sudamericano de pentatlón que se desarrolla en Brasil. La actriz Amparo Guillén, recordada por sus interpretaciones televisivas y teatrales en las décadas del 80 y 90, falleció en Colombia a sus 71 años. Jueves 12 de diciembre, amigos, bienvenidos a una nueva emisión informativa aquí en Televistazo Estelar. Comenzamos con los detalles y la actualización de las últimas decisiones en el sector eléctrico y también estos sorpresivos apagones en algunas ciudades del Ecuador. Apagones no se acaban para todos. El sector industrial informó que el gobierno aplicará un apagón entre el 15 y 31 de diciembre para las más grandes industrias del país. Francisco Garcés informa que la medida aún no es notificada de manera oficial. Los representantes de las industrias rechazaron la intención del gobierno de aplicar lo que denominan el apagón industrial. Según ellos, será del 15 al 31 de diciembre y afectará a las más grandes industrias del país. La decisión les fue comunicada por la ministra de Energía, Inés Manzano, durante el Comité Asesor de Energía que se realizó la tarde del miércoles. La propuesta del gobierno es desconectar totalmente las industrias que más energía consumen, que están en el segmento AB2 y que agrupa a 5 empresas, las 2 mineras más grandes, 2 empresas productoras de acero y la estatal Petroecuador. Y lo mismo con algunas de las industrias del segmento AB1 que concentra, entre otras, a las 3 productoras de cemento y las industrias de la cerámica, vidrio y estructuras metálicas. Sobre este segmento, el gobierno informó a los industriales que se desconectará a las cementeras y a otras empresas sin especificar cuáles. Aplicar la medida permitirá al gobierno ahorrar entre 200 y 300 megavatios, según las cifras que manejan los gremios de la industria. Hasta la tarde de este jueves, la decisión no fue comunicada oficialmente y los representantes del sector industrial se mantienen en conversaciones permanentes y pidieron al gobierno suspender la medida hasta mantener una reunión con la ministra Manzano. Siempre creemos que hay que buscar la coordinación y no poner las cosas de forma impositivas. Según los industriales, el régimen intenta de esta forma tener electricidad suficiente para cumplir con el ofrecimiento del presidente Daniel Noboa de terminar con los apagones desde el 20 de diciembre. Pero creo que en esto no puede ser que el 26% que representa la industria del consumo sea el afectado y el otro 74% ya no tenga apagones a partir del 20 de diciembre, como nos dijeron ayer. Los industriales creen que si se aplica la decisión terminarán cargando el peso del ofrecimiento presidencial, que como están las cosas, favorecerá el consumo de los sectores residencial y comercial en el que están instalados 5,5 millones de medidores eléctricos.
Los cortes de energía de este jueves no fueron programados por el gobierno. Según la ministra Inés Manzano, el apagón ocurrió porque hay mucha potencia en el Sistema Nacional Interconectado de Electricidad. Diego Cuenca describe la crisis a 8 días de que terminen los apagones. Fue un apagón sorpresivo para habitantes de Quito, Puerto Viejo, Guayaquil, Durán, Daule y localidades de otras provincias. Ocurrió entre la medianoche y 5 de la madrugada de este jueves, cuando la demanda nacional de energía alcanzó los 3.500 megavatios, mientras todos dormían. Así lo registró el sistema de monitoreo del operador de electricidad SENACE, donde se observa que a esa hora la producción hidroeléctrica se desplomó, al igual que la distribución de energía que entrega Colombia. Extraoficialmente, Televistazo conoció que hubo desconexiones en líneas de transmisión y la ministra de Energía esta mañana dio una breve explicación. A veces salta el sistema cuando hay más potencia. Tenemos un Coca-Cola Sinclair que está muy alto. Entonces, cuando viene Coca-Cola Sinclair y me entra también Colombia, me puede pasar eso. No es usual, pues no nos ha pasado, pero en este momento sí. Entonces ya va a haber un comunicado explicándolo mejor, porque fueron 2 eventos, uno creo que a la 1:30, otro a las 2:30, y ya está. O sea, es solamente como que se salta, como que en una casa se saltara un break. Según reportes de los ciudadanos publicados en redes sociales, varias zonas de Guayaquil sufrieron 2 apagones en menos de 3 horas. El primero fue a la 1:20 y el segundo a las 2:30 de la madrugada. Mientras en Quito y Puerto Viejo la suspensión del servicio eléctrico se denunció a las 2:30 de la madrugada. Finalmente, hasta el cierre de este informe, el gobierno no difundió el comunicado que ofreció para explicar el problema con mayor detalle. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, es designado persona del año 2024 por la revista Time. El magnate republicano, quien ganó las elecciones el pasado 5 de noviembre, ya había recibido esta distinción en 2016 tras su primer triunfo electoral. Sam Jacobs, editor en jefe de Time, explicó que no fue difícil escogerlo. Un personaje condenado por cargos de fraude empresarial que sufrió 2 atentados en este año. Logró remontar su carrera política y acaparó titulares los últimos 12 meses. Y la revista Time incluyó a la fiscal general Diana Salazar entre las 100 personas más influyentes del mundo en este año. De su perfil se destaca la lucha contra la corrupción y las investigaciones realizadas a mafias del narcotráfico. La designación se conoció en abril, pero toma vigencia porque anunció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como lo acabamos de anunciar, lidera a la lista. Adriana Bermeo con más detalles. La fiscal general Diana Salazar Méndez fue incluida entre las 100 personas más influyentes del 2024 de la revista estadounidense Time. La publicación destacó su perfil y la describe como la mujer afroecuatoriana más joven en ocupar la dirección de la fiscalía y califica su trabajo como uno de los más duros y peligrosos del hemisferio occidental. Time señala que en su lucha contra poderosos actores políticos, judiciales, policiales y económicos, aliados de narcotraficantes, ella y su familia han sido amenazadas de muerte. Esas alertas son creíbles por la presencia de mafias en el país que atacan a quienes intentan investigarlas. La semblanza sobre Salazar fue escrita por Samantha Power, administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. En ella se recogen las sentencias contra el expresidente del Ecuafútbol, Luis Chiriboga, y contra el expresidente Rafael Correa por lavado de activos y corrupción, respectivamente. La designación de Salazar como parte de esta lista se anticipó en abril y este jueves se confirmó con la publicación de la edición de la revista Time que nombró a Donald Trump como la persona más influyente del 2024. Time dividió su lista en 6 categorías: artistas, íconos, titanes, líderes, innovadores y pioneros. Diana Salazar figura en el apartado de líderes, junto a otros latinoamericanos como el presidente de Argentina, Javier Milei. Esfuerzos posibles para evitar semejante. La justicia colombiana declaró culpable de fraude procesal y prevaricato a la fiscal Consuelo Montañez, quien estuvo a cargo de la investigación del secuestro de Fernando Balda, hecho que se dio en Bogotá en 2012. Jacqueline Rodas con los detalles de la sentencia.
La fiscal colombiana Consuelo Montañez, que estuvo a cargo de la investigación del secuestro del político ecuatoriano Fernando Balda, fue condenada por el Tribunal Superior de Bogotá. Según los jueces, la funcionaria cometió 2 delitos al beneficiar a la banda de secuestradores para que obtengan una pena menor. Anunciar sentencia condenatoria por delito de fraude procesal con prevaricato en contra de Consuelo Alexandra Montañez Dueñas, convocar a las partes para la lectura de la sentencia anunciada el 12 de febrero de 2025. En la lectura de la condena, el juez Fabio Bernal dijo que la fiscal Montañez llegó a acuerdos ilegales con los secuestradores y permitió que los defienda la misma abogada que asignó a Balda sin su consentimiento. Este caso data de febrero de 2012, cuando el exasambleísta alterno Fernando Balda, crítico del gobierno de Rafael Correa, fue secuestrado en el norte de Bogotá. Un taxista alertó sobre el hecho y al verse perseguidos lo lanzaron desde el vehículo en movimiento. La banda fue detenida y se descubrió que fueron contratados por agentes activos de la policía ecuatoriana y la operación se realizó con dinero público. En Ecuador, los agentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón confesaron el delito. El exdirector de inteligencia Pablo Romero fue sentenciado a 9 años de prisión por ordenar la operación en Colombia. Rafael Correa está prófugo por el caso Balda y su juicio suspendido hasta que regrese al país. Siria, el nuevo escenario. Milicias rebeldes abrieron fuego contra civiles en el norte de Siria en un hecho confuso que eleva las tensiones tras la caída de Bashar al-Assad. Ocurrió durante una protesta de los habitantes de Raqqa que pedía la retirada de los combatientes kurdos. La frágil calma que había en Siria se rompió hoy en Raqqa, en el norte del país, durante una de las celebraciones por la caída del régimen. Según medios locales, un hombre disparó al aire durante la manifestación, pero los combatientes de las SFD, fuerzas kurdos sirias que ahora controlan la zona, lo tomaron como una amenaza, desatando un tiroteo. Se reportaron varios heridos y la situación escaló a una protesta mayor de los habitantes de la ciudad, que exigían la retirada del grupo armado. Raqqa es una de las regiones sirias más golpeadas por la guerra civil. Vivió la barbarie del califato de ISIS e intensos combates entre varios grupos. Ahora sus residentes exigen en las calles que vuelva la paz y que su país se unifique. Y Siria tiene al menos 4 grandes coaliciones rebeldes que por más de 10 años lucharon para derrocar a Bashar al-Assad. Era el único afán común que tenían, en medio de diferencias religiosas, de identidad política y aliados que los apoyan. Ahora hay dudas sobre qué tan unidos pueden mantenerse en esta nueva etapa y el riesgo de un conflicto entre ellos. Los grupos rebeldes en Siria se hicieron notorios desde 2011, cuando en medio de las revueltas de la primavera árabe comenzaron a luchar contra el gobierno de Bashar al-Assad. Apareció también el Estado Islámico, sembró el terror en la región y junto con los ejércitos insurgentes se convirtieron en los principales enemigos de la dictadura. De esa lucha sobreviven los ejércitos que hoy integran la milicia Hayat Tahrir al-Sham, surgido del grupo terrorista Al-Qaeda, del que se separó en 2016. Arremetieron contra el régimen y en menos de 2 semanas tomaron las ciudades más importantes en un corredor en el oeste, desde Alepo, pasando por Idlib, Hama, Homs hasta Damasco. Están también las autodenominadas Fuerzas Democráticas de Siria, lideradas por los kurdos, que luchan en el norte y en otros sectores contra remanentes del Estado Islámico, con intervención también de Estados Unidos, que esta semana atacó 75 objetivos de ISIS. Se suman los integrantes del grupo subversivo Ejército Nacional de Siria, que opera en el norte con respaldo de Turquía, que busca derrotar a los kurdos, sus enemigos en esa región. Y ahora además el Mando de Operaciones Sur, una alianza de grupos irregulares que tomaron el control de Deraa, interesados también en llegar a Damasco, aunque inicialmente hablan de construir una Siria unificada. De estos grupos es la facción Hayat Tahrir al-Sham, que se traduce como Organización para la Liberación de Levante, la que logró derrotar al Assad. Son islamistas, catalogados como terroristas por la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y Turquía, encabezados por Ahmad al-Sharaa, que hasta hoy usó su nombre de guerra Abu Mohamed al-Jolani, y cuyo liderazgo para una transformación política y terminar o evitar la extensión del conflicto interno está ahora a prueba.
Las elecciones de febrero tendrán 4.455 candidatos. La mayoría busca llegar a la Asamblea Nacional. El Consejo Electoral indicó además que el proceso tendrá la observación de 6 organizaciones internacionales y 4 embajadas. Patricio Díaz con los detalles del proceso previo a los comicios del próximo año. El proceso electoral del 9 de febrero del próximo año tendrá 4.455 candidatos, según informó el Consejo Nacional Electoral. 2.200 son candidatos principales y 2.255 suplentes. Son más debido a que para el Parlamento andino se requieren 2 suplentes. El organismo informó que solo queda una demanda en el TCE por asambleístas de Santo Domingo. En los comicios se elegirán un binomio presidencial, 151 asambleístas, 14 más que actualmente, y 5 parlamentarios andinos. Durante un conversatorio sobre el proceso, el CNE advirtió que los ecuatorianos que salieron del país en el último año constan aún en el padrón y serán multados si no registraron en las embajadas su salida. Sin embargo, quienes viajen previo al proceso tienen una opción. Está dentro de las justificaciones para no ser multado, presentando el pasaporte donde está la fecha en que salió. Las elecciones tendrán la observación de 6 organizaciones internacionales y 4 embajadas. El Consejo Electoral informó que está impreso el 100% de las papeletas de 12 provincias del país. El registro civil atenderá este sábado en su última jornada extraordinaria de cedulación, mientras el Ministerio de Educación realizó un ajuste en el calendario escolar por el feriado de fin de año. Adriana Bermeo con las nuevas fechas de finalización del año lectivo. Por el feriado del 2 y 3 de enero decretado por el presidente de la República, el Ministerio de Educación hizo un ajuste en el calendario escolar. El año lectivo en las regiones Costa Galápagos terminará el 28 de febrero y en las regiones Sierra Amazonía el 1 de julio, 2 y 4 días después de lo previsto. El cambio en el cronograma se hizo con el fin de que los estudiantes cumplan con los 200 días de clases. 5 agencias del registro civil atenderán este sábado desde las 8 hasta las 17 horas para la emisión de cédulas y pasaportes, pero únicamente con el turno obtenido en la página web. En Quito abrirá la agencia matriz Iñaquito, en Guayaquil, Gobierno Zonal y Centro Rocafuerte, y en Cuenca, San Blas y Bellavista. Es obligatorio presentar el comprobante de pago impreso y la cédula o pasaporte anterior. La tarifa de emisión para renovar la cédula es de $16 y de $90 para el pasaporte. Desde el 1 de enero, el pasaje de la Metrovía de Guayaquil pasará de 30 a 45 centavos. Y hasta el 31 de diciembre se podrá obtener la tarjeta para costo preferencial La Guayaca. A ella pueden acceder estudiantes de universidades públicas y privadas con becas del 100%, trabajadores con ingresos iguales o menores a $650 y autónomos, también desempleados. Para ellos cuesta 30 centavos. La inscripción se hace en la página web www.laguayacagye.com o en la terminal Río Daule. Los grupos preferenciales no necesitan inscribirse porque mantendrán su tarifa. La estación Marín Central de la Ecovía en sentido sur-norte permanecerá cerrada durante 15 días por trabajos de repavimentación. Mientras tanto, los buses articulados circularán por el carril de vehículos livianos desde la parada Simón Bolívar hasta la estación del Playón. ¿Quiénes son las personas con las fortunas más grandes del mundo? La lista la encabeza Elon Musk, que superó los $400.000 millones. Diego Puente con las cifras en el siguiente reportaje. El hombre más rico del mundo tiene una fortuna casi 4 veces mayor a toda la riqueza que produce el Ecuador en un año. Elon Musk es la primera persona que tiene un patrimonio superior a $400.000 millones. Su fortuna la generó con industrias de tecnología. Es creador de Tesla, una empresa de vehículos eléctricos y robótica. SpaceX, que desarrolla cohetes espaciales, y de X, inteligencia artificial. También es dueño de la red social Twitter, ahora X. Musk, de nacionalidad estadounidense, duplicó su fortuna desde que Donald Trump, a quien apoyó con dinero y proselitismo, fue elegido a la presidencia. La última semana incrementó $58.000 millones gracias a una recompra de acciones internas de SpaceX.
Así rompió la barrera de los 400.000 millones. Él encabeza la lista de personas más ricas del mundo. 8 son estadounidenses. Jeff Bezos es el segundo. Él es el creador de Amazon y su fortuna suma 197.000 millones. Le sigue el francés Bernard Arnault con 189.000 millones. Él es el director de artículos de lujo LVMH con marcas como Christian Dior, Sephora y joyería Tiffany. Mark Zuckerberg ocupa el cuarto lugar con 180.000 millones de dólares. Él es el creador de la plataforma Meta que integra Facebook, Instagram y WhatsApp. El top 5 se cierra con Larry Ellison, creador de Oracle, desarrollador de software con 174.000 millones. Del sexto al 10º puesto están Warren Buffett, que tiene un conglomerado de inversiones, el fundador de Microsoft, Bill Gates, los 2 creadores de Google, Larry Page y el ruso Sergey Brin, y el co-creador de Microsoft, Steve Ballmer, con fortunas que van de los 150.000 millones a 122.000 millones. El hombre más rico de América Latina sigue siendo Carlos Slim, dedicado a las telecomunicaciones. Él ocupa la 14ª posición en el mundo con 102.000 millones de dólares. Los activos virtuales como las criptomonedas podrán utilizarse como medios de pago según la ley de lavado de activos emitida por el presidente en decreto ley. La intención sería mayor control sobre su uso mediante la unidad de análisis financiero, informa Patricio Díaz. La ley de lavado de activos creó el marco legal para el uso de activos virtuales como las criptomonedas. Reconoce que se utilizan en el país y regula las plataformas o empresas que las intercambian con dólares. Según el economista León Padilla, docente de la UDLA, esto no implica que con ellas se puedan comprar cosas, como se hace, por ejemplo, en El Salvador. Aquí, el dólar es la única moneda de curso legal. Eso no quiere decir que no se realizan transacciones y de hecho ha ido aumentando en el caso del Ecuador, también por el tema de la dolarización. Es decir, imaginémonos que yo tengo una criptomoneda, me pongo de acuerdo con otra persona y puedo realizar un intercambio. La norma dispone que los proveedores de criptoactivos cumplan las mismas regulaciones que los emisores de tarjetas de crédito. Por ejemplo, licencia de la Superintendencia de Bancos bajo los parámetros que disponga la Junta de Política y Regulación Monetaria. Además, esas empresas deben entregar reportes a la unidad de análisis financiero como operaciones sospechosas, transacciones de más de $10.000 y otra información. Según dijo el director de la UAFE, José Julio Neira, a Radio City, la intención no es limitar el uso de criptomonedas, sino controlarlo, porque las autoridades han identificado que son utilizadas por el crimen organizado para sus actividades ilícitas, como pornografía infantil. León Padilla asegura que eso ocurre porque son difíciles de rastrear. Tampoco hay cifras claras de cuánto se mueve en el país en criptomonedas. La empresa estadounidense Chain Analysis indicó que entre 2022 y 2023 en Ecuador se movieron $7.000 millones en activos virtuales. Sin embargo, el Banco Central lo descartó debido a que eso implica una salida atípica de divisas y reducción de las reservas internacionales. Hay alerta en el noroeste de Estados Unidos por intensas nevadas y lluvias heladas que afectan desde hoy a 7 estados. Autoridades emiten advertencias para la población ante las amenazas de apagones y accidentes en carreteras. Iliana Suárez con las imágenes. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos emitió advertencias de tormentas de nieve para más de 7 millones de personas en 7 estados, incluyendo Nueva York, New Hampshire y Maine, entre otros. Es la tercera tormenta de nieve en 3 semanas y cubre con un manto blanco el noreste del país. En el estado de Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul anunció el estado de emergencia para varios condados y numerosas restricciones en las vías. Hasta el momento se han reportado 54 incidentes en carreteras. Llamó a los neoyorquinos a mantenerse alerta, evitar viajes innecesarios y si son urgentes, que estén todo el tiempo en contacto con familiares o amigos durante las próximas 48 horas. Buffalo, una ciudad con costas hacia el lago Erie, soporta condiciones extremas. Se esperan de 60 a 90 centímetros de nieve. Los residentes se mantienen dentro de sus casas, esperando que pase lo peor de la tormenta, que tendrá además fuertes vientos, por lo que es posible que derribe parte del tendido eléctrico y deje sin energía a varias comunidades. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lanzó un mensaje al pueblo iraní diciéndoles que pronto serán libres de un régimen que los oprime. Se refiere a los extremistas líderes religiosos, los ayatolas. Benjamín Netanyahu les dijo: todos sus aliados han caído ya.
Israel mira al pueblo iraní como el posible gestor de la caída del régimen que los controla, y Benjamín Netanyahu ha vuelto a dirigirse directamente a ellos. Les dijo que sus gobernantes derrochan el dinero del pueblo y ahogan sus esperanzas en causas prácticamente perdidas, que por eso deberían estar hirviendo de la ira. Su opresor gastó más de $30.000 millones apoyando a Al-Assad en Siria, les dijo, y su régimen se derrumbó. $20.000 millones apoyando a la guerrilla de Hezbollah en Líbano y sus terroristas se esfumaron. Y miles de millones apoyando a Hamas en Gaza y ese régimen está en ruinas, sentenció. Busca una reacción del pueblo iraní contra sus gobernantes, especialmente contra el sistema de mando que tiene en la parte más alta al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, que es quien dicta las políticas en un Estado que se basa en los principios religiosos del Islam y que además es el jefe del ejército. Netanyahu les ha dicho también que el régimen le teme más a su propio pueblo que a Israel. Y un día Irán será libre, dijo al final de su intervención. Israel ha seguido su campaña de ataques contra objetivos militares de grupos extremistas que dice son una amenaza para su seguridad. Y este jueves medios israelíes publicaron que las fuerzas de defensa analizan la posibilidad de atacar objetivos nucleares en Irán, previendo que puedan acelerar la producción de armamento de ese tipo ante el aislamiento en el que están cayendo en la región de Medio Oriente. La compañía tecnológica Meta del multimillonario Mark Zuckerberg donó $1 millón al fondo inaugural del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Esto según informó el diario The Wall Street Journal. Este fondo cubre los costos de la ceremonia de investidura y otros eventos tras la toma de posesión. La donación fue confirmada por la compañía que engloba las plataformas Facebook, Instagram y WhatsApp. Durante la campaña electoral, Trump amenazó con castigar al magnate tecnológico si intentaba influir en las elecciones en su contra, por lo que este gesto intenta crear una buena relación con la nueva administración. Y en Argentina, un influencer fue víctima de robo mientras realizaba una transmisión en vivo. La joven Milica, de 21 años, estaba en su carro con un amigo mientras hablaban a la cámara del celular cuando un hombre con un casco le rompió la ventana, agarró el teléfono y huyó en moto. El incidente quedó registrado en la transmisión. La influencer sufrió cortes en la cara por los vidrios rotos. Milica, que tiene 1 millón de seguidores en Instagram, 850.000 en TikTok, recalcó que no se trató de un truco para tener más visualizaciones, sino un ataque real. La peligrosa banda Tren de Aragua se expande en 16 estados de los Estados Unidos. Así lo revela el Departamento de Seguridad Nacional. Autoridades han identificado a 600 posibles miembros de la organización criminal involucrados en fraudes, robos y trata de personas, como lo detalla Ileana Suárez. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos advierte de la rápida expansión de la peligrosa banda Tren de Aragua, de origen venezolano, que se ha establecido en al menos 16 estados en cuestión de 2 años. Los miembros de esta organización delictiva aprovecharon la crisis migratoria en la frontera sur para ingresar al país. Funcionarios advirtieron cómo los miembros de la banda están operando en California, Colorado, Florida, Illinois, Nueva Jersey y Nueva York, entre otros. Confirman arrestos por delitos como robos y asaltos, fraudes financieros, asesinatos y tráfico humano en ciudades santuario, como ocurrió en Nueva York, donde la policía detectó que esta pandilla se dedica al tráfico sexual de mujeres inmigrantes en Roosevelt Avenue, en Queens. Otro caso ocurrió en Miami-Dade, en Florida. Un miembro de la pandilla retiró $118,000 de una cuenta bancaria a través de depósitos de cheques falsificados, que luego transfirió a Venezuela. En Aurora, Colorado, la policía ha identificado a 10 miembros de la megabanda involucrados en delitos menores que se adentraron en zonas rurales para cometer robos de casas y autos en Montana, Wyoming y Tennessee. Mientras que la llegada de esta pandilla a Washington, D.C. y Virginia encendió las alarmas, pues coincide con el crecimiento de la población migrante en esas zonas. Hasta el momento están identificados 600 posibles miembros del Tren de Aragua en Estados Unidos, involucrados en más de 100 casos criminales.
¿Alguna vez se preguntó qué pasa con todas las cosas confiscadas por las autoridades o las que quedan olvidadas en los controles de los aeropuertos? Pues en la ciudad de Austin, en los Estados Unidos, la Administración de Seguridad en el Transporte las vende como parte de un programa estatal de Texas. Cada año, decenas de miles de artículos llegan a la tienda de excedentes de Texas, en la ciudad de Austin. Son dependencias federales, donde se puede encontrar una variedad de objetos, desde sillas de escritorio, materiales de oficina, cables, regletas, máquinas tragamonedas y hasta vehículos. Se trata de bienes confiscados por las autoridades de decenas de oficinas de gobierno. Pero también se encuentra todo lo que los pasajeros entregan o dejan olvidados en los puntos de control de los aeropuertos. Por ejemplo, si te quitas las joyas y te olvidas de recogerlas o dejas tu equipaje de mano. Todo ese tipo de artículos, dijo Cristi Fierro, directora del programa de excedentes. En los controles de aeropuertos, lo que siempre queda en manos de los agentes son las navajas y cuchillos de todos los tamaños. Se venden por $1, pero otros, por sus características, pueden costar cientos o incluso miles de dólares. Detrás de mí está el lote de vehículos. Provienen de todas las agencias estatales dentro del área de Austin. Hay una de estas oficinas en cada estado y solo la de Texas ha generado alrededor de $250 millones en los últimos 10 años, fondos que se destinan a los gastos operativos del programa. Y miles de personas se congregaron el jueves en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe de la Ciudad de México para honrar a la Virgen en el 493 aniversario de su aparición. Los homenajes iniciaron con las tradicionales mañanitas cantadas por artistas mexicanos en la iglesia. Durante el día, los devotos han llegado a la ciudad y caminando varios kilómetros para rendirle tributo. Según la tradición, en 1531 la Virgen de Guadalupe se le apareció al campesino indígena Juan Diego y su imagen quedó impresa en su manto, el cual se exhibe dentro del templo. Su procesión es considerada una de las más grandes del mundo. Vamos a revisar ahora cuál será el estado del tiempo para este viernes 13 de diciembre. En la costa se espera una temperatura entre 32 y 24 grados centígrados con una radiación ultravioleta de 5 y 6, es decir, moderado y alto. Vamos ahora a revisar cómo estará el clima en la región interandina, en la sierra. Una temperatura entre 19 grados y una mínima de 7 grados centígrados. También con un índice de radiación 7, que significa alto. Mientras que en la región amazónica habrá una temperatura entre 32 y 22 grados centígrados y un pronóstico de radiación hasta 8, que significa muy alto. Por esto se recomienda usar protector solar y no exponerse directamente a los rayos solares. La Corporación de Industriales de Arroceros estima que habrá un retraso en la producción del ciclo de invierno porque en ciertas provincias de la región costa aún no caen lluvias para empezar la siembra, pero no son los únicos sectores agrícolas que con ansias esperan las precipitaciones. Según el INAMI, el invierno en el litoral tendrá pocas lluvias. Diego Cuenca describe la situación. Así se ven las tierras agrícolas en el cantón Daule. Debido a la sequía se han formado enormes grietas. Félix Ruiz es uno de los 40.000 productores de arroz de Guayas, que en esas condiciones no puede sembrar, porque los canales de riego no tienen agua para preparar el suelo. Entonces, si cae una lluvia, afloja la tierra y se puede trabajar, se puede arar, pero arar nomás no se va a poder sembrar porque todavía no hay esperanza de agua. Cuando ya se ve el invierno que comienza ya fuerte, más seguido, ya trabajamos porque ya hay esperanza de trabajar. La Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador estima que el ciclo de invierno que empieza en diciembre y se cosecha en abril tendrá un retraso de al menos un mes por falta de lluvias en Guayas, donde se produce el 77% de la gramínea que alimenta a todo el país. La siembra que normalmente se realiza durante la segunda quincena de diciembre se vaya a retrasar por lo menos unos 30 días y eso obviamente va a hacer que la siguiente cosecha, la de invierno 2025, no salga antes del mes de mayo, cuando normalmente debería salir en abril. Creemos que sí hay inventarios suficientes como para por lo menos abastecer al mercado interno
durante el primer trimestre del próximo año. En el Cantón Salitre, los campesinos no tienen agua ni en los pozos. Estos hechos reflejan el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, que sostiene que el invierno en la costa tendrá menos lluvias, a diferencia de la sierra y la Amazonía, que soportan precipitaciones intensas. Tenemos estas condiciones de un océano más frío y esto también genera que al menos en la región litoral tengamos menos lluvias. Lloverá bajo lo normal, no quiere decir que no vaya a llover, pero que las precipitaciones sí van a ser menos intensas. En la provincia del Oro, la sequía también impactó en 45.000 hectáreas de banano, en los cantones Pasaje, El Guagua y Machala. Según la Asociación de Productores de esa provincia, la falta de riego redujo la producción de 1 millón de cajas semanales. El gremio exportador ya siente los efectos. Hay sectores donde por ahora solo hay llovizna, que ayuda a levantar la producción. Por ejemplo, de naranja, en el cantón Caluma, entre la provincia de Los Ríos y Bolívar. Ese sector agrícola, en medio de la sequía, solo pudo obtener el 30% de la cosecha, porque algunos cultivos no dieron buenos frutos. Cursos de 40 horas se necesitan para pilotear drones agrícolas. Los jóvenes son los que más se matriculan a las escuelas de formación para tener una alternativa de empleo en el campo. Diego Puente nos dice cuáles son los requisitos. El aumento del uso de los drones en agricultura llama la atención de los jóvenes en el campo. Aprender a volar estas máquinas, que pesan 150 kilogramos y miden 3 metros de hélice a hélice, requiere 2 permisos, un certificado de estudios de una escuela de conducción y un permiso especial otorgado por la Dirección de Aviación Civil para fumigar. Actualmente el requisito que está establecido es ser ecuatoriano, mayor de edad, tener la formación básica de secundaria y de ahí ya es un tema de desarrollar la capacidad. Cada semana llegan 10 alumnos a esta academia de pilotos, aprenden la reglamentación básica y en 40 horas manipulan los controles, despegan los drones, los desplazan y aprenden a usar los mecanismos para abrir los aspersores. Esa capacitación cuesta. Nuestro curso tiene un costo de $600 más IVA y tiene una duración de 5 días. El aumento de alumnos, en esto coinciden las escuelas, es exponencial. En 2018 no existía personal certificado, hoy suman 900, un tercio es exclusivo para vuelo agrícola. Las fincas pequeñas cada vez utilizan más de estos servicios porque su valor es similar o menor que fumigar manualmente. Hay una diferencia. Los trabajadores no terminan cubiertos de agroquímicos. Por eso las empresas dedicadas a este servicio contratan solo a personal calificado. En mi caso yo utilizo 2 mujeres, que es una ingeniera que siempre trabaja conmigo y una operadora de dron, que en este caso es la señorita Zaira Vera, que tiene 5 años con licencia de dron. En 4 escuelas de pilotos en la costa, Televistazo comprobó que el 80% de sus alumnos tiene como principal motivación trabajar en la agricultura. Amparo Guillén, la recordada Lupita de Mis Adorables Centenados, falleció hoy en Colombia a los 71 años. Recordemos ahora la trayectoria de la actriz ecuatoriana que marcó hitos en la actuación nacional en las décadas de los 80 y 90. ¿Cómo están? Yo soy Lupita. A los 71 años Amparo Guillén ha muerto. Y 2 generaciones de ecuatorianos pierden un referente del arte que marcó una época en las tablas y también en la televisión. Sus inicios estuvieron en la música, gracias a un talento para el canto del que no todos estaban enterados, pero que ella disfrutaba intensamente. Pero fue la actuación la que ganó la pulseada, y allí es donde alcanzó sus mayores logros. Los primeros pasos los dio en el desaparecido Teatro Candilejas con las obras Señora Presidente y Las Leandras. De todo. Luego protagonizaría la novela Por Amor Propio, que marcaría el inicio de su carrera en la televisión. Felipe, ¿qué? Que me compre yuca, te digo. Una carrera que hizo cumbre con la icónica serie Mis Adorables Centenados. Es allí donde Amparo dejó de ser Amparo y para la gente es Lupita, el personaje que la sembró en el corazón de la audiencia como una de sus favoritas. En este 2024 cumplió 50 años de trayectoria. Amparo Guillén fue una mujer que vivió del arte y por ello las dificultades económicas fueron una constante de un tiempo para acá. No reclamaba homenajes,
sino oportunidades laborales, el chance de exponer sus talentos que se mantenían intactos pese a los problemas de salud que la aquejaban desde hace algunos años. Su deceso ocurrió en Cali, Colombia. Ya ahora sus amigos y los admiradores de su capacidad de interpretación la esperan en su entrañable Guayaquil para despedirla, para decirle adiós a la querida Lupita. Ocho detenidos luego de una investigación entre la Policía de España y Ecuador. Uno de los capturados es objetivo de alto valor. También son investigados un coronel en servicio pasivo de la policía y un capitán de la Armada en servicio activo. Creaban empresas para realizar los envíos de cocaína. La investigación inició con el decomiso de 7 toneladas de droga en España y la captura de 5 europeos en diciembre del 2023. Un año después, esta madrugada, en las provincias de Guayas, El Oro y Pichincha, se realizaron 10 allanamientos y capturaron a 8 ecuatorianos. Según los agentes, entre los investigados está un coronel de la policía en servicio pasivo que era jefe nacional de la Unidad Especializada de Antinarcóticos. También un capitán de corbeta de la Armada en servicio activo y alias Carlitos, objetivo de alto valor que obtenía información y favores de funcionarios en instituciones públicas. La autoridad aún no da mayores detalles de la participación de los uniformados, pero se sabe que la organización contaminaba contenedores de diferentes productos para llevar la cocaína hasta Europa. La investigación fue conjunta entre la policía de Ecuador y España. Incluso uniformados de ese país llegaron a Quito previo a los allanamientos. Pero en el país, según las indagaciones de los agentes ecuatorianos, esta organización financiaba los envíos de droga por medio de contratos provenientes de empresas legalmente constituidas que se dedicaban a la extracción de material aurífero. Esta red narco enviaba el cargamento por uno de los puertos de Guayaquil. En total son 18 detenidos tanto en Ecuador como en España en 3 operativos realizados en un año. Los uniformados, además de las 7 toneladas de droga, también decomisaron documentos, $12,000 y carros de alta gama. El secuestro del político Fernando Balda en Colombia debió juzgarse como un delito grave. Es la conclusión de un tribunal de Bogotá que 12 años después del hecho escuchó el testimonio del policía que lo auxilió. Informa Jacqueline Rodas. 12 años después del secuestro al político Fernando Balda, ocurrido en Bogotá, la justicia colombiana revela pruebas de que el crimen debió juzgarse como secuestro agravado y no como un delito simple. La fiscal del caso, ahora sentenciada, alteró la verdad para favorecer a los secuestradores, según el Tribunal Superior de Bogotá, que la juzgó por fraude procesal y prevaricato. Apenas en 2024 rindió testimonio Daniel Cortés, el policía que la noche del 13 de agosto de 2012 auxilió a Fernando Balda. Una camioneta marca Toyota color gris, vehículo en el cual habían raptado a una persona. Indíquenos por favor si recuerda el nombre de la víctima de ese proceso. Fernando Balda era el nombre de la víctima. Un grupo de taxistas informan que van en persecución del vehículo con estas características. Indíquenos por favor si ustedes lograron rescatar a la víctima. Por poco pues nos embiste el vehículo. Nosotros lo que hacemos es tomar las motocicletas y empezamos la persecución cuando arrojan a una persona de la camioneta estando en movimiento y continúan la fuga. Señor testigo, ¿puede precisarnos si los secuestradores pararon el rodante y bajaron a la víctima? No, señora fiscal. A la víctima la arrojaron con el vehículo estando en movimiento. Fernando Balda estuvo incapacitado durante 7 días por los golpes que sufrió, pero esta circunstancia agravante se obvió durante el juicio en Colombia. En Ecuador, la defensa del exdirector de inteligencia Pablo Romero, uno de los procesados, alegó que no hubo malos tratos durante el secuestro de Balda, pero la Corte Nacional sí sentenció el caso como secuestro agravado. Pegasus, fantasma del espionaje.
Las denuncias sobre la presunta adquisición del software de espionaje israelí Pegasus para el Centro de Inteligencia Estratégica genera especulaciones y dudas. El gobierno no ha desmentido si la compra de esta plataforma informática fue para realizar seguimientos. Paul Romero con más información. Una estela de misterio y paranoia envuelve el ambiente político ante la presunción de que el Centro de Inteligencia Estratégica CIES, manejado por el gobierno, compró el software espía israelí Pegasus. Esa bola de nieve la echó a rodar la Asamblea, que este viernes debatirá los riesgos de esta plataforma informática e iniciará un proceso de fiscalización a las autoridades del Frente de Seguridad del Gobierno, que no han respondido a las inquietudes de los parlamentarios ni de la prensa. La adquisición de este sistema es un misterio, nada está confirmado. Pero fuentes consultadas por Televistazo, que no desean ser citadas, dan cuenta de que se adquirió entre abril y mayo de este año para mejorar los sistemas de inteligencia y localizar a los cabecillas de las bandas delincuenciales, considerados objetivos militares de alto y mediano valor. La historia de esta plataforma informática en el CIES no es nueva. La empresa israelí dueña del software ofertó el sistema en 2022 por $12 millones, pero no se ejecutó la compra, según aseguraron a Televistazo ex autoridades de esta entidad. En ese entonces funcionaba una plataforma informática de Estados Unidos que servía para escuchas telefónicas, con autorización judicial en coordinación con la Fiscalía y la Policía Judicial. Estos equipos fueron instalados en una dependencia estratégica de la policía en Quito. La investigación sobre Pegasus inició porque, según los legisladores de oposición, se puede utilizar como herramienta de espionaje a políticos, periodistas y activistas sociales. Y hay en este momento paranoia en algunos sectores que evitan hablar o mensajear por teléfono, presumiendo que sus móviles están pinchados. La utilización de Pegasus en Colombia generó polémica hace 2 meses. El presidente Gustavo Petro denunció el uso indebido, otros lo acusaron a él de estarlos espiando, y al final el sistema fue suspendido. La compra de Pegasus había sido financiada por Estados Unidos dentro de un acuerdo de cooperación con el gobierno del expresidente Iván Duque, que costó $11 millones. Pegasus es un software fabricado por una empresa israelí. Una investigación realizada con el apoyo de Amnistía Internacional, Forbidden Stories y 17 medios de comunicación reveló cómo 11 gobiernos usaron este programa para espiar de forma masiva a activistas de derechos humanos, periodistas y disidentes, como lo explica Bessie Granja. El software Pegasus de NSO Group, empresa israelí de ciberinteligencia que, según su página web, ayuda a gobiernos a investigar el terrorismo y el crimen, se utilizó para facilitar violaciones de derechos humanos a gran escala. Así lo reveló una investigación en la que participaron 80 periodistas de 17 medios de comunicación de 10 países, como The Guardian, Radio France, Le Monde, The Washington Post, Proceso, que destapó el escándalo del uso del programa espía utilizado por 11 gobiernos. El trabajo colaborativo Proyecto Pegasus, coordinado por las organizaciones Amnistía Internacional y Forbidden Stories, reveló que más de 600 políticos y funcionarios gubernamentales, 189 periodistas, 64 ejecutivos de negocios y 85 activistas, entre otros, fueron víctimas de este espionaje masivo. Se conoció tras la revelación de 50,000 números de teléfono de los potenciales objetivos de vigilancia desde 2016. Pero ¿cómo funciona este malware o software malicioso? Pegasus puede infectar cualquier dispositivo móvil con los sistemas operativos Android y iPhone, sin dejar rastro. Una de las formas de vulnerar estos equipos es por medio de llamadas de WhatsApp que luego desaparecen del historial. Una vez instalado en el aparato, es capaz de encender la cámara, el micrófono, acceder a información almacenada en el dispositivo, extraer mensajes, fotos, correos electrónicos y grabar llamadas. Según las revelaciones, entre los estados que usaron Pegasus constan México, Hungría, Bahrein, Marruecos, España, India, Arabia Saudita, Ruanda, Emiratos Árabes, Azerbaiyán, entre otros. Por este caso masivo de espionaje existen procesos judiciales abiertos en Francia y en Naciones Unidas, tras denuncias presentadas por la organización Reporteros Sin Fronteras, que incluyó a NSO Group en su lista de depredadores digitales y de la libertad de prensa.
El apagón repentino de esta madrugada evidencia una vez más que el Sistema Nacional de Electricidad opera al límite de su capacidad. Debe cubrir hasta 4.000 megavatios por hora porque el consumo incrementó desde esta semana. Diego Cuenca explica qué pasó en el momento que gran parte del país quedó sin luz. A las 0 horas de este jueves, el consumo nacional de energía alcanzó los 3.500 megavatios. Para cubrir esa demanda, estaba encendido el parque termoeléctrico, centrales hídricas como Agoyán, Manduriacu, Coca-Cola, Sinclair, con 7 de sus 8 turbinas. Y se usaba también la energía importada desde Colombia. Pero a la 1 de la mañana, pese a que según el reporte de SELEC, todas esas fuentes de generación estaban operativas, la energía disponible disminuyó. Y a las 3 de la madrugada tuvo una caída estrepitosa hacia los 2.000 megavatios. En ese momento, gran parte del país se quedó sin luz. Para compensar ese déficit, a las 4 de la mañana, SELEC se vio obligada a encender la hidroeléctrica Molino, con la que generaron 451 megavatios. Soplador entregó 263 y Mina San Francisco 247. Juntas se entregaron 961 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. La única que se mantuvo sin operar fue Masare, pues recién recuperó el nivel mínimo de 2.115 metros sobre el nivel del mar y siguen ahorrando agua en su embalse. A las 7 de la mañana empezaron a superar la crisis y Coca-Cola superó los 800 megavatios. Los hogares volvieron a tener luz y hasta las 6 de la tarde de ese jueves, el consumo otra vez incrementó cerca de 4.000 megavatios, es decir, al límite de las capacidades, pues el sistema operativo de SENACE en tiempo real señala la capacidad de cubrir hasta 4.500 megavatios. En La Tacunga se construyeron 19 autobombas en las que se instaló un software que permite mejorar el rendimiento al momento de apagar incendios. Patricio Viera con la información. 20 años le llevó a un programador en sistemas y 2 ingenieros mecánicos a desarrollar un software para fortalecer la capacidad de respuesta en la sofocación de incendios y garantizar una atención rápida durante emergencias. El proyecto inició hace un año, luego de que les fuera adjudicado a la empresa Construcciones Ulloa un contrato para la fabricación de 19 autobombas por parte del Cuerpo de Bomberos de Quito. El modelo de la autobomba fue diseñado por los 3 profesionales para luego arrancar con la construcción y ensamblaje con la ayuda de 55 obreros, quienes cortaron por plasmas el acero inoxidable importado desde Inglaterra. Comenzamos a implementar primero las cabinas, que son un módulo de herramienta, un módulo de tanque y un módulo de bombeo. En ese momento se acopló el chasis que fue importado desde Brasil. Después de la pintura se implementa el panel de control en la parte posterior del vehículo, donde se incluye el software que permite el control total. Como encender, apagar el vehículo, controlar parámetros de motor como son temperatura, como son nivel de aceite, como es nivel de combustible. Y yo también puedo hacer el encloche del PTO, que es el que mueve mi bomba para el combate de incendios. Con un motor de 3.600 caballos de fuerza, tienen la capacidad para transportar 1.700 galones de agua. Puede acceder a terrenos de difícil acceso, pendientes de hasta 45 grados, permitiéndole ser un apoyo crucial en el combate de los incendios forestales. Este carro tiene una capacidad de 23 toneladas peso bruto vehicular. El carro que nosotros diseñamos tiene 17 toneladas de peso ya con agua, incluido agua, lo que quiere decir que nos sobra 6 toneladas de capacidad libre, donde el carro va a poder desplazarse por cualquier terreno. El software también permite activar sensores de agua si la autobomba se aproxima al fuego, para que el conductor pueda alejarse de las llamas. Con 5 años de garantía, cada una de las unidades está valorada en $300,000. Ahorra al contratante un 40% en costos frente a autobombas importadas. Largas filas de vehículos se forman en las gasolineras para abastecerse luego de que se suspendió temporalmente el cierre vial en la Y de Baeza en Quijos, Napo. Elizabeth Quesada informa qué puntos aún están cerrados en la troncal amazónica. Centenares de vehículos, motos y ciudadanos con canecas permanecían encolumnados la noche del miércoles en las estaciones de servicio de Tena para abastecerse de combustible.
Tras 9 días de protestas, la medida de resistencia en la YES se suspendió temporalmente y permitió el paso de carros que no podían avanzar por el bloqueo vial, entre ellos un tanquero con 10.000 galones de diésel y gasolina, que finalmente llegó a la capital de Napo a las 20 horas. Los combustibles fueron distribuidos a las 3 estaciones de servicio de Tena, que abastecen al parque automotor de 14.000 vehículos. Solo tanqué la unidad, tengo solamente para trabajar hoy día. Ante la decisión del gobierno de continuar con el proyecto de la construcción de la mega cárcel de Archidona, cerca de 2.000 personas de las organizaciones quichuas de Archidona y delegaciones de Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona y Napo se concentraron en el Coliseo del Pueblo Quichua de Rucuyacta durante la tarde del jueves. En la Asamblea Amazónica pidieron la renuncia del gobernador de Napo, Gary Rivadeneira. Fuerzas vivas y organizaciones indígenas decidieron radicalizar la medida y advierten con tomarse áreas estratégicas y ampliar las manifestaciones en toda la región. Y buscan llegar a los exteriores. La temática navideña sigue predominando en las actividades culturales del país. Obras de teatro en Guayaquil y conciertos de villancicos en Quito forman parte de la agenda. Más detalles con Luis Alfredo Zúñiga. La cantante quiteña Margarita Lazo presenta su recital de Navidad este domingo 15 de diciembre en la iglesia del Carmen Alto en la capital. Junto a un elenco de 6 músicos y la dirección de Pablo Valareso, interpretarán un repertorio popular y nuevas composiciones, en las que se escucharán sanjuanitos, albazos y joropos. La entrada al evento es gratuita. En el Teatro Casa de la Cultura en Cuenca se presenta la noche de danza Raíces que Viven, a cargo del ballet andino Causa Nacunchic, que significa Estamos Vivos. Esta agrupación cumple 25 años y lo celebra con la presentación de 80 bailarines infantiles, juveniles y profesionales. El repertorio incluye 22 canciones de géneros como albazos, yarabís, sanjuanitos y pasacalles. El evento se realizará este sábado 14 de diciembre a las 7 de la noche. En el Teatro Centro de Arte en Guayaquil se presenta la obra La historia de la Navidad, narrada por Sabanero. Una muestra que combina títeres y actores, que en 45 minutos narra la conexión que tiene una mujer del campo y su burro. Ellos cuentan los acontecimientos más importantes de la primera Navidad. La obra se presenta el 15 de diciembre a las 11:30 de la mañana. ¿Mucho tiempo? El artista Jorge Aicart Larrea inauguró su nueva exposición en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo en el centro de Guayaquil. Son pinturas, esculturas e instalaciones que estarán exhibidas hasta enero de 2025. Estefanía Arias con las imágenes. Una exploración entre lo efímero y lo mecánico, inspirada en conceptos relacionados con lo transitorio y volátil. A eso se debe el nombre de la exposición, Flüchtig Fussi. La primera es una palabra alemana que significa fugaz. La segunda es francesa y alude a un hilo enrollado sobre el uso del telar. Esculturas, pinturas e instalaciones del artista guayaquileño Jorge Aicart Larrea se aprecian en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC en Guayaquil. Con estas piezas, Aicart crea un espacio-tiempo fracturado que desafía y evoca formas inquietantes. La muestra gratuita estará abierta hasta el 15 de enero de 2025, de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Como cada año ya fueron premiados los mejores momentos graciosos de animales en cámara. Y entre las fotografías más llamativas están varias de aves que fueron captadas en escenas únicas. Esta ardilla atrapada en un árbol ganó el primer lugar de los Nikon Comedy Wildlife Photography Awards. Fue fotografiada por Milko Marsetti. El concurso premió los momentos graciosos de animales en cámara. Llegaron 9.000 imágenes de 61 países. José Miguel Gallegos ganó la categoría de insectos con la fotografía titulada Mantis flamenca. En la sección reptiles y anfibios ganó la rana astronauta.
Damian Petko fue premiado en la categoría Aves. Llamó su fotografía Aterrizar o Estrellarse, mientras que el galardonado a Peces y Especies Acuáticas fue para esta fotografía Cambio de Roles, donde un pez parece estar persiguiendo a una águila calva. En la categoría de jóvenes menores de 16 años se galardonó esta imagen, titulada Tres son multitud. Y en la sección jóvenes menores de 25 años ganó Una sonrisa a la cámara. El público votó por su fotografía favorita. La premiada fue Una sacudida enérgica, donde se ve a esta águila erizar sus plumas en una pose divertida. Los galardonados fueron publicados en la página oficial de Nikon Comedy Wildlife Awards este jueves 12 de diciembre. Y Estados Unidos incluirá a las mariposas monarcas en la lista de especies en peligro de extinción. Esta especie desaparece rápidamente por el cambio climático y por los altos niveles de dióxido de carbono en el algodoncillo que alimenta sus orugas. Un informe conjunto de Ecuavisa con INEX y CBS. Las mariposas monarca están en riesgo de extinción y Estados Unidos anunció que ampliará su protección para evitar que desaparezcan. Estas mariposas son reconocidas por sus distintivas alas de color naranja con bordes negros. Son un emblema de los veranos en América del Norte. Están en los bosques de la costa de California, donde se contabilizaron en 1990 alrededor de 230,000. Esa cifra ha caído drásticamente. Ahora solo tenemos 550 mariposas, deberíamos tener 1,000 o 2,000 esta temporada, así que estamos escasos de mariposas. Las mariposas monarca desaparecen rápidamente por el cambio climático y porque el algodoncillo del que se alimentan sus orugas tienen altos niveles de dióxido de carbono y se ha vuelto tóxico. Ampliar la protección para estas mariposas implica prohibir que las personas las maten, las posean o las transporten. Las mariposas monarcas son fundamentales como polinizadores en los ecosistemas y son un fenómeno natural único que promueve la biodiversidad y que atrae a miles de turistas durante su migración anual que abarca miles de kilómetros, desde Canadá hasta Estados Unidos y México. Gracias por su confianza y sintonía de siempre, amigos. Mañana en Contacto Directo, María Paz Gervis, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, para analizar la posición de los sectores productivos ante el apagón industrial que les comunicó el gobierno y que irá del 15 al 31 de diciembre. Además, en el especial Jóvenes Ecuatorianos Exitosos, Jefferson Torres, el CEO de la empresa que provee soluciones tecnológicas a las cooperativas de ahorro y crédito. Amigos, sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Buenas noches.